No sé usted, pero a mí me conmueve cuando alabo al Señor de esta manera, que no quisiera que se acabara la adoración. No sé usted si le pase así. Pero antes de comenzar, déle una sonrisa al que está al lado de usted, por favor. Y dígale que qué bueno que está aquí. Y como otros, ¿verdad? Descansando, no estamos en casa, pero bueno. Vamos al libro de 1 Tesalonicenses capítulo 4. Vamos a empezar este capítulo y quisiera que pusiéramos todo el enfoque en lo que la palabra de Dios nos va a decir aquí, y pensar bien lo que está sucediendo en nuestra vida y en nuestro alrededor. Quisiera decirle que a través de los años y al pasar del tiempo han venido y seguirán viniendo filosofías, hombres y mujeres, a querer destruir, a querer desacreditar lo que la palabra de Dios dice, ¿verdad? Mucha gente viene y dice, no me gusta cómo se predica la palabra, no me gusta cómo la enseñan, y mucha gente desacredita la palabra diciendo cosas contrarias a lo que dice la palabra de Dios. Y sobre todo cuando la Biblia describe la vida, la muerte, la resurrección y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Hay muchas controversias en algunos de estos puntos, pero vamos a ver lo que la palabra de Dios dice. ¿Usted cree que la Biblia es la palabra de Dios inspirada? Que Dios dejó para este tiempo a nosotros, ¿verdad? Cada uno de los evangelios describe que Jesús de Nazaret desde la antigüedad ha sido anunciado. Pero mucha gente aún no ha reconocido que Él es el Salvador. Y miren dónde está el tema: vivir para Cristo, porque Él volverá, ¿verdad? Él dijo en su promesa: voy a preparar lugar. Y luego dijo que si Él se iba, no nos iba a dejar huérfanos. ¿A quién iba a enviar? Al Espíritu Santo, para que esté con nosotros. Y el Espíritu Santo es el que no nos deja y nunca nos dejará hacer cosas que a Dios no le agradan, ¿verdad? Dice por ahí que el cristiano ya no peca a gusto. Comete por ahí o cometemos por ahí alguna cosa que a Dios no le agrada y nos sentimos muy incómodos, ¿verdad? Como que, oye, lo que estás haciendo no está bien. Pero pedimos perdón a Dios y no lo volvemos a hacer y nos ponemos otra vez alegres. Leíamos el Salmo 150, que cuando vamos a alabar a Dios con júbilo, con cánticos, con pandero, con danza, con las cuerdas, con todo lo que retumba, alabe al Señor. Y si usted respira, también dice alabe al Señor. Pero para poder entender el mensaje de salvación del Señor se necesita algo muy básico: la fe. Si no tenemos fe, no podemos entender lo que la Escritura nos dice. Vaya conmigo, por favor. 1 Tesalonicenses capítulo 4. Y dice la Escritura así: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis que instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Cuando el apóstol Pablo hablaba y escribía la palabra de Dios, estaba inspirado por el Espíritu Santo. Así es de que la palabra de Dios es palabra de poder y nos advierte que hagamos las cosas como a Dios le agrada. Es difícil vivir para Cristo, ¿verdad? Qué difícil es. Muy difícil, porque hay muchas tentaciones por todos lados. Camina, siempre yo a veces cierro mi ojito, cuando usted va manejando, los anuncios, ¿qué es lo que dicen? ¿Con qué atracción ponen para poderlos mirar? En ocasiones ponen ahí mujeres semidesnudas, vicios. ¿Sí lo han visto cuando ustedes van por manejando, yo decir freeway, por la calle, están manejando, y todos los anuncios tienen algo que ver con la tentación, con la admiración, con lo que el hombre como dicen por ahí, lo apantallan al hombre, le ponen algo como señales de alerta, y el hombre, bueno, voy a hablar del hombre y la mujer, somos propensos a que ciertas cosas nos llaman la atención. Dios nos llama a vivir una vida en santidad. Es difícil
pero con Dios sí se puede hacerlo. Dice la Escritura, dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. El apóstol Pablo era un hombre ejemplar, era un hombre que lo que decía, lo hacía. Por eso le creían, y como la Escritura nos dice que él fue escogido por Dios, la palabra que él decía, la palabra que él hablaba, tenía poder, porque él creía en Jesucristo, porque él tenía esa esencia de que Dios lo había llamado. Como decía el pastor en la mañana, cuando Dios llama a alguien, Dios lo respalda, y no lo pone el hombre, Dios lo pone. ¿Para qué? Para predicar el evangelio con poder. No son las palabras del hombre, es el poder del evangelio que el Espíritu Santo mueve en nuestros corazones y nos convence de que la palabra de Dios es verdad. Vivir en santidad es una de las partes muy difíciles en el ser humano, porque vivimos en un mundo caído, vivimos en un mundo que cada vez es peor y cada vez tiene más cosas malas para la vista. Y si entra a la vista, también por el oído, es muy fácil que se vaya al corazón cuando no se vive correctamente los caminos de Dios. ¿Cuántas veces hemos visto hombres y mujeres caminar con el Señor y por alguna falta, puede ser muy grave o menos, se han retirado de los caminos de Dios? Es triste, porque la santidad es muy importante para Dios. Vaya conmigo a Primera de Juan, por favor, en el capítulo 3. El apóstol Pablo advierte que debemos conducirnos para agradarle a Dios y que así vivamos cada día más y más. Primera de Juan, capítulo 3. Vaya conmigo, por favor, y dígame si lo tiene para que lo lea conmigo, para que vea lo que dice la Escritura en el versículo 18. El apóstol Juan habla así: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de ¿qué? De hecho y en verdad. Y el versículo 19 sigue diciendo: y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguraremos nuestros corazones delante de Él, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquiera cosa que pidiéremos, lo recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Ve cómo dice el apóstol Juan en esta porción, cómo debemos conducirnos, que nos amemos unos con otros. Todo eso depende de la moralidad que tenemos. Si nosotros no tenemos una buena moral, no podemos tener una cierta amistad buena con los demás, porque impide que muchos vivan o convivan con nosotros por la situación de vida que podemos llevar. Un cristiano es muy difícil que conviva con alguien que no es cristiano por su relación moral que tiene. ¿En qué aspecto? Lo que el hombre inmoral, por decirlo así, convive, el hombre cristiano no lo puede vivir porque choca. El apóstol Juan dice que de eso es cuando nos conocemos. Dice, a mí me gusta el 15, dice, y sabemos que Él nos oye, y cualquier cosa que pidiéramos sabemos que tenemos la petición. Perdón, ¿cómo estamos? Ya me brinqué uno. En el versículo 23, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Se requiere obediencia, ¿verdad? Se requiere caminar con Dios en obediencia. En la primera carta de Juan, aquí encontramos que esta porción hace mención de que tenemos que tener una comunión unos con otros. Y la comunión de los cristianos, la comunión entre los hermanos, tiene que ser sana. Y ahora miren lo que nos dice el versículo 3, vaya conmigo otra vez a Tesalonicenses. El versículo dice, porque ya sabéis que instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Por la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación.
Miren lo que nos dice esto. ¿Por qué habla de esto? La vida de los tesalonicenses en ese tiempo, sabemos que vivían en un lugar donde estaban algunas provincias gobernadas por Roma. ¿Y qué hacen los soldados? ¿Qué hacía Roma con su ideología, con todo lo que ellos practicaban? Yo no puedo imaginar qué tipo de vida llevaban, pero si el apóstol Pablo está advirtiendo que no vivieran en pecados porque algo estaba sucediendo alrededor, no vivan en fornicación. Estaba hablando directamente al hombre que no pecara, y los creyentes de ese tiempo aprendieron que se debería hacer y seguir la voluntad de Dios. Se debería cumplir, porque Dios ya los había rescatado de una vida inmoral a una vida moral buena del pecado. Los había rescatado. Y miren lo que dice: si Dios nos ha rescatado, quisiera decirle algunos puntos que yo puedo ver aquí. Si Dios nos ha rescatado, Dios nos ha llenado con su Espíritu Santo, nos dio la salvación. El sacrificio de Jesucristo no fue en vano. Uno de los puntos más visibles es que nosotros debemos santificarnos, vivir todo el tiempo pidiendo perdón si fallamos, ¿verdad? Es triste, fallamos, pero si pedimos perdón, Dios nos santifica. Ser santos y vivir en la verdad de Dios es un punto esencial para todos los que nos están mirando. Los tesalonicenses en la escritura, en dos capítulos pasados, dice que no tenían ni siquiera necesidad de hablar nada, porque vivían conforme a lo que Pablo les había predicado, el evangelio de santidad, de salvación y de amor unos con otros. Y miren lo que nos sigue diciendo en el versículo 5. En el versículo 4, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Y dice el versículo 6, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. ¿Por qué nos recuerda mucho? ¿Por qué nos habla mucho de la santificación? Los tesalonicenses, vuelvo a decir, vivían una vida buena en la iglesia, pero alrededor era una vida totalmente desordenada. Le puede parecer extraño el cambio que hace, ¿verdad? Estamos hablando de los tesalonicenses, de su iglesia, y luego nos habla de un matrimonio. Es un cambio medio drástico, ¿verdad? Pero voy a explicarle algo que encontré aquí. Estaba hablando de los tesalonicenses que caminan en santificación, pero luego aquí habla en el versículo 4 que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y en honor. Espérate, ¿no? ¿Cómo cambió el apóstol Pablo hablando a los creyentes y luego habla de un matrimonio? Bueno, vamos a ver dos puntos especiales de los que habla el apóstol Pablo aquí. Uno de ellos está en Primera de Pedro. Vaya conmigo, por favor. Primera de Pedro, capítulo 3. Puede parecer un poquito extraño, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo, cuando hace mención del matrimonio, ahorita vamos a ver por qué lo hace. Versículo 7 del capítulo 3 de Primera de Pedro, dice la Escritura: vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Atención con el vaso más frágil. Y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Aquí está uno de los puntos básicos que Pablo se refiere tanto al matrimonio de pareja, como lo que dice en Apocalipsis capítulo 19. Tengamos en cuenta lo que dice: la esposa es como un vaso frágil. ¿Okay? Ahora vamos al capítulo 19 de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 19, en el versículo 1, dice: Juan dice que después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder con los del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera. ¿Sí lo tiene conmigo, verdad? Que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella.
Otra vez dijeron aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían amén. Y salió del trono una gran voz que decía: alabad a nuestro Dios todos sus siervos y todos los que teméis, así pequeños como grandes. Oí con la voz de una gran multitud, como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y con la voz de grandes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y démosle gloria, porque han llegado, ¿qué? Dice, las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de ¿quiénes? De los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas. El apóstol Pablo se está refiriendo en esta parte, en esta porción de las Escrituras, del versículo 4, que nosotros somos esta esposa. Si habla de la esposa, si el apóstol Pablo quisiera hablar de la esposa y el esposo, de un matrimonio en sí, estuviera hablando de los problemas matrimoniales, estuviera hablando de cómo deberían de amarse a la esposa y al esposo y cuidarse. Pero dice aquí que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Cuando se refiere al vaso, hay una porción de las Escrituras que dice que hay utensilios que Dios usa para honra y deshonra. Pero también dice que somos nosotros como esos vasos que Dios usa, esos vasos de barro, que Dios moldea. En esta ocasión el apóstol Pablo refiere que nosotros cuidemos de no faltarle el respeto a Dios. Si nosotros, por ejemplo, somos la esposa, debemos respetar al esposo, debemos respetar a nuestro Dios. Eso es lo que Pablo quería decirle a ellos, a los tesalonicenses, que vivieran como si, ante Dios, como si estuvieran casados con su esposa. Yo no puedo decir nada de los matrimonios, no quiero meterme ahí, pero yo lo que quiero decir, hermanos, que Dios está diciéndonos que vivamos una vida en santidad, respetándole, porque si nosotros somos la iglesia, la esposa del Cordero, debemos conducirnos en santidad, debemos conducirnos en un ejemplo para que los demás puedan ser también parte de las bodas del Cordero. Amén. Mire, esto es bien bonito y es algo sencillo. ¿Qué nos cuesta conducirnos más que en santidad? ¿Qué nos cuesta conducirnos en ser verdaderos, en ser sencillos y francos? Nada cuesta. Pero muchas veces las circunstancias que nos rodean hacen que nosotros hagamos acciones que a otros le van a perjudicar. Y dice en el versículo, en el 6 de los 1 Tesalonicenses, donde estamos, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho. A mí me da un poco de miedo, por decirlo así, de reverencia y de respeto, porque dice que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. ¿Por qué dice el apóstol Pablo esto a los tesalonicenses? Porque posiblemente dentro de tanta ideología que había a los alrededores de ellos, pues posiblemente había gente que se infiltraba en la iglesia solamente para molestar, para tratar otros asuntos que no eran del evangelio. Y miren lo que nos dice: no agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. El versículo 7: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Dios está ofreciéndonos una vida de santidad. Hablamos de santidad, y esta santidad que en este pasaje nos indica en contexto es que todo lo hagamos a la manera que Dios nos lo está dictando. Hermanos, vemos en la calle o veo en las noticias, vea, si un hombre se porta mal o una mujer se porta mal, ¿qué es lo que viene después? ¿Verdad?
A nadie le gusta que le falten el respeto. Pero cuando alguien falta el respeto a otra persona, puede ser que uno salga mal, de muchas maneras, ¿no? Si usted llega con alguien y le pone, ahí le dice una palabra mal, ¿qué le va a contestar el otro? Qué bueno que me dijiste esto, ¿verdad que no? Lo va a tratar de la misma manera. Por eso nos advierte que Dios quiere que nos conduzcamos en una vida buena. Primera de Corintios 4. Si somos instrumentos de Dios, debemos conducirnos como tales. Primera de Corintios 4, en el versículo 7. Y miren lo que nos dice. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Se entiende conmigo? Voy a leerlo otra vez del 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todos, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Y dice el 11, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Pero el 7 dice, pero tenemos este tesoro en vaso de barro, el nombre del Señor. Perdón. Segunda de Corintios capítulo 4, del versículo 7. ¿Sí lo tiene? No, estamos en primero. Oh, perdón, segunda de Corintios. ¿No dice segunda de Corintios? Bueno, un puntito, anótemelo ahí. Es segunda de Corintios capítulo 4. Es que tengo otro de primero, pero bueno. Ok, entonces dice la escritura, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. El tesoro que Dios depositó es la palabra, su palabra. Tenemos en nosotros mismos si lo buscas, sí está conmigo, ¿no? Sí. Porque veo caritas como que ¿no? Y eso es lo principal que nosotros portamos, porque somos ese barro, ese vaso de barro que portamos la excelencia. Pero miren lo que dice: para que la excelencia de Dios sea, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Es lo que hablamos al principio. Es en vano que alguien comparta la escritura y lo quiera hacer a su manera. Por eso el apóstol Pablo les decía: condúzcanse en los caminos de Dios, para que lo que hablen y hagan tenga el poder, porque tiene que ser el poder de Dios y no del hombre. Eso es lo que Pablo les advertía. Y quisiera decirles algo: cuando uno camina con Dios, tenemos que dar un ejemplo moral y un ejemplo bueno en la sociedad también, porque es tan bueno las dos partes, tanto lo moral, vivirlo para que la sociedad lo vea, porque ellos van a creer más fácilmente. Yo no puedo decir nada de los que viven inmoral, pero sí se les advierte que Dios puede traer juicio, porque si nosotros hacemos algo erróneo, mire hermano, en muchas ocasiones cuando alguien es nuevo en la iglesia, está fijándose en nosotros, se está fijando en usted, a ver qué dice, qué habla, cómo se mueve dentro y fuera de la iglesia. Y es muy triste cuando alguien por alguna causa hace tropezar a un creyente. Es bien difícil. Al principio caminar con Dios, yo miraba siempre al hombre, no, cristiano, y yo quería ser como fulano, pero un día que tuvo un detalle desagradable, ahí sentí que no era el que yo tenía que mirar, sino que tenía que mirar y hacer lo que la palabra de Dios decía, porque duele cuando uno mira al hombre, nunca me ve a mí, así como que, ay, qué buena es. Todos fallamos, porque tal vez un día yo haga algo incorrecto y usted me vea, entonces no quiero que su fe decaiga. Vea al Señor, leamos su palabra y entonces caminaremos mejor. Miren lo que dice Mateo, espero no equivocarme esta vez. Mateo capítulo 18.
Es algo impresionante lo que Dios más bien nos pide que vivamos así, en santidad. Porque si no caminamos en santidad, entonces nuestra fe no es real. Miren el capítulo 18, en el versículo 6, nuestro Señor Jesucristo está hablando así de esta manera. ¿Lo tiene ahora sí conmigo? Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Cuando habla de tropezar de los más pequeños, son aquellos cristianos que empiezan a caminar en el Señor. Dice, ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Ay, 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 ¿verdad? Esto suena medio drástico. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno de fuego. Mirad, no menosprecies a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. La advertencia que Dios nos hace, que ese ay, es de dolor. Ay. Golpéese la mano a cualquier instrumento y a uno le va a decir, ay, qué bonito te pegué. Va a decir, ay, hay dolor. Si nosotros por nuestra causa, bueno, Dios es amor, ¿verdad? Todos lo sabemos que Dios es amor, es bueno, tiene grandes atributos, pero también es un Dios justo, que ama a sus hijos, que los defiende, que ve por ellos. Por eso algunos dirán que es bien difícil vivir en los caminos de Dios, pero quiero decirle esto: ay de nosotros si por nuestra causa algún cristiano pierde su fe. Es drástico lo que dice. En otra ocasión, en otras partes dice que es mejor no haber nacido, como le dijeron a Judas. Es tremendo. Es mejor alentarlos, estar con ellos. Quiero comentarles algo. Ayer estuve en Tijuana con un amigo, mi hermano en Cristo de muchos años, que me ayudó en mis tribulaciones, me hizo soporte cuando yo empecé a caminar con el Señor, y ahí lo operaron y fui a verlo y me dolió mucho lo que está pasando, pero nunca declaramos totalmente su enfermedad, sino que pedimos a Dios que lo sane. Es un hombre de Dios, es un hombre entregado a Dios, y es doloroso porque estamos en la carne, ¿no? Nos duele y pensamos, oh, qué triste, ¿verdad? Porque no podemos decirle a Dios nada, pero Dios permite ciertas cosas con un propósito. No sabemos cuál es el propósito, pero duele. Por eso, cuando nosotros nos conducimos en vivir para Dios, usted y yo tenemos ese sentimiento para poder amar a los demás. Y miren lo que dice, vaya, estamos en Tesalonicenses, ¿verdad? En el 4. Volvamos ahí. Y miren, que Dios no nos ha llamado, dice, pues, no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. El cristiano, estamos en el versículo 7, el cristiano verdadero que practica la palabra de Dios, la escucha y se somete al señorío del Señor, no va a vivir una vida de libertad, de libertinaje, ¿verdad que no? Ya no va a practicar lo mismo que antes, porque si Dios es un Dios de luz, Dios nos ha sacado de las tinieblas para vivir con Él en luz. Dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia. Si Dios es santo, la respuesta de nuestra vida en caminar con Dios tiene que ser en santificación todos los días. Porque Él no nos ha llamado, dice, a inmundicia. Dios es un Dios santo. Dios no va a habitar con usted o conmigo si vivimos una vida fuera de los caminos de Él. No va a vivir, Dios no habita donde hay pecado. Y miren lo que dice el 8. Así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Versículo 8. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia.
Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. El versículo 12, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Difícil, es difícil, pero acerca, dice el versículo 10, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están en toda Macedonia, pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. ¿Somos un ejemplo? Yo lo voy a decir. Yo tengo un ejemplo muy claro todos los días, todos los servicios. Y siempre hablo de esto, y lo voy a hablar toda mi vida, de los pastores. A mí me admira la pasión, el amor por Cristo, el amor por ustedes. Porque si bien vivir para Cristo, porque Él volverá, batallamos en la vida, luchamos con dolores, luchamos con enfermedades, luchamos contra críticas, que es triste, luchamos contra todo lo que puede venir en contra del Evangelio, pero la fidelidad de que Cristo un día volverá es el premio que está reservado. Yo siempre tengo, por ejemplo, al pastor Alfredo, a mí me encanta su vida, cómo es apasionado por Dios. Y no quiero decirlo con esto porque está aquí, a donde quiera que he ido, en algunas iglesias que he compartido, siempre pongo un ejemplo que para mí es como un papá. Porque yo veo en él de muchas cosas que yo quisiera hacerlas. Esa pasión, esa entrega. La otra vez les comentaba, siéntense un momento con ellos y pregúntenles qué implica servir a Dios. Y se van a sorprender, porque no es fácil, porque es duro, es difícil y cuesta lágrimas. Cuesta lágrimas. Porque si vivir para Cristo es algo necesario en la vida, cuando Él venga, usted y yo vamos a tener recompensa del sacrificio que hemos hecho, porque fuimos llamados para vivir en un lugar celestial de paz, de tranquilidad, de amor y de descanso. ¿Cuánto pasa aquí usted en la vida? ¿Cuántos dolores no pasa? Que el vecino, la vecina, la mamá, el papá, el amigo, él está hasta la suegra y todo lo demás. ¿Cuánto no pasamos en la vida? Pero un día cuando Jesucristo venga, porque Él lo prometió que va a venir, entonces seremos transformados y dejaremos de estar sufriendo, dejaremos de estar llorando y dejaremos de estar hasta renegando hasta por nosotros mismos. Él prometió, pero tenemos que primero dar un ejemplo. Si estamos en la vida, es porque Dios permitió que diéramos el testimonio de que Él existe. ¿Cómo lograremos vivir en santidad? Si el enemigo todo el tiempo está juzgando, todo el tiempo está señalando, ¿verdad? Ahí va, mira, y apuntando con el dedito. Y tú hiciste esto, tú hiciste aquello, y estás muy feliz aplaudiendo y cerrando tus ojitos y levantando. Y él está atacando al enemigo y lo va a seguir atacando. Y le va a decir lo que usted hizo ayer. Pero también usted recuérdele lo que él va a vivir mañana. Amén. Él va a vivir en un lugar que nosotros vamos a estar riéndonos de que Él está en un lugar donde debe estar. Es algo importante. ¿Cómo vamos a vivir? Somos capaces de sostenernos delante de la tentación. Mira, en una ocasión escuché de un borrachito. Entró a una cantina y dice, ¿saben qué? Yo voy a entrar a esa cantina a evangelizar, ¿no? Y era su problema fue el alcohol. Entonces entra a la cantina y dice, yo me sostengo en pie. Yo voy a pelear, ¿no?, contra el enemigo. Y verán que yo voy a vencer el vicio, yo voy a vencer esa tentación. 2 horas más tarde salió vencido, todo arrastrándose, que ya ni sabía ni dónde estaba. Hermano, huya a la tentación. Huya. No diga yo puedo, no puede. Porque si hemos salido de algo, de algún problema, la tentación está latente. Muchos batallan con el alcohol, con el cigarro. Muchos batallan con la droga. Muchos batallamos con el carácter aún todavía. Pero Dios está trabajando, ¿eh?
otros batallan por las atracciones sexuales, otros batallan por muchísimas circunstancias que en el pasado les gustaban, se agradaban de ellos. Huya. ¿Por qué la Escritura dice que huyamos de las pasiones juveniles? Porque en un futuro viviremos una vida de desastre si no corremos. Hermano, es tan bonito. Tenemos 3 protecciones. El Señor Jesús se fue, pero dijo: voy a enviarles al Espíritu Santo. Primer protección. Creemos en Dios Padre, que por medio de Jesucristo tenemos el acceso directamente con Él. Segunda protección. La tercera protección es que Jesucristo prometió estar todos los días hasta el fin. Eso es lo más hermoso que Dios nos enseña. Por eso dice en el versículo 11: y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. El cristiano tiene que vivir en paz, trabajando en su trabajo que Dios le puso, pero también trabajando en las cosas de Dios. Con tranquilidad, dice, no te preocupes. Hay un versículo que no lo tengo, está creo que en Colosenses 4, que dice: por nada estéis afanosos. Fíjense, por nada estéis afanosos, que las peticiones sean escuchadas por Dios. Y miren lo que nos dice en el versículo. Bueno, vaya conmigo a Proverbios 18:10. Vaya ahí y verá, gócese lo que dice la Escritura. Estamos protegidos. Un cristiano no debe de estar luchando con la tentación todos los días. Déjesela a Dios. Versículo 10 del capítulo 18. Cuando usted se sienta atacado por el maligno, mire lo que nos dice. A mí me gusta mucho. Torre fuerte es el nombre de Jehová. ¿A él qué va a hacer? A él correrá el justo. Vaya conmigo, quiero que lo lea conmigo, porque quiero que vea quién es la torre fuerte. Versículo 10, ¿está ahí? Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Si Dios está prometiendo esto, es una protección. Aquí Marianne, yo le pedí una vez que ella me mostró un pequeño monito de esto. Se llama Matrioska, ¿verdad? Es una figura de Rusia. Cuando ella trajo algunas, nos las enseñó y me acordé de esto. Y si usted ve aquí hay otra, ¿verdad? Y luego hay otra. Y dice: ¿qué está haciendo el hermano? Y luego aquí está otra. Ya caray, ¿cuántas, verdad? Bueno, ya no quiero sacar todas. Pero haga de cuenta que nosotros somos este monito, ¿no? En la vida andamos corriendo, caminando para todos lados, y el enemigo lo anda correteando también y diciéndole: usted es esto, usted es aquello. Pero yo lo que quiero decir, lo que dice en Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Si nosotros somos perseguidos por el enemigo, Dios nos va a proteger. Y miren lo que dice el capítulo 3 y en el versículo 1. ¿Está conmigo ahí? Si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas ¿de dónde? De arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Ok, tenemos al Padre, tenemos al Espíritu Santo y tenemos a Jesucristo. El enemigo viene y lo ataca y dice: bueno, yo no puedo con la tentación, yo no puedo con el pecado. No puede, hermano, te lo garantizo. Si usted dice: yo soy valiente, y algo que a usted le trae va y empieza a luchar, tarde o temprano va a caer, porque así es. Entonces este bonito va corriendo en ellos, anda por la vida, y el enemigo le anda siguiendo y le pone muchas tentaciones que él sabe, y bueno, las hacemos a un lado en nombre de Dios. Entonces, si yo estoy protegido, el Espíritu Santo, yo vengo y me pongo ahí dentro. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Santidad. Entonces sigue atacando al enemigo, pero ya no le entran los dardos del enemigo que él envía. Entonces, si nosotros estamos en Cristo, estamos doblemente protegidos.
Y dice la Escritura que nosotros estamos, que dice aquí, porque habéis muerto en vuestra vida, está escondida en Cristo, en Dios. Aquí estamos ya con el Espíritu Santo y con Cristo, estamos adentro, ¿verdad? ¿Usted cree que el enemigo va a llegar? Entonces, si estamos escondidos con Cristo y Cristo está escondido en Dios, ¿qué le va a hacer el enemigo? Porque hay 3 puntos importantes y relevantes en la vida espiritual de cada cristiano, que si vivimos en los caminos de Dios, usted tiene la protección tan segura y garantizada como la palabra de Dios, que es verdadera. Estamos escondidos en Cristo, en Dios, y el enemigo no lo va a atacar. Solamente que usted se salga de Dios el Padre, se salga del Espíritu Santo y se salga de Jesucristo. Entonces sí lo va a atacar el diablo directamente. ¿Sabe que el diablo le tiene miedo al Señor, ¿verdad? Se sabe todo, pero también le tiene mucho miedo. Así que si le tiene miedo a él, jamás le va a llegar a usted. Esa es la relevancia, que nosotros estamos cubiertos, sobre todo con la sangre de Jesucristo. Eso es algo importante, es muy sencillo, pero es una ilustración de que usted está escondido con Cristo en Dios y cubierto con el Espíritu Santo. Amén. Todos los días el Espíritu Santo nos recuerda: hay un Dios en el cual tú crees, dale gracias. ¿No es así? Todos los días hay que darle gracias a Dios. Mucha gente dice: ¿será cierto que Cristo vino en un bebé? ¿Será cierto que existió en verdad? ¿Será cierto que su palabra es real, que es la palabra de Dios? ¿Será cierto que Él es el Salvador? ¿Será cierto que Él resucitó, que murió en la cruz? Muchas especulaciones vendrán y le dirán a usted y a mí para hacernos retroceder, pero estamos escondidos en Cristo, en Dios. Mateo 24, versículo 27. Vamos a terminar un momentito. Nunca se le olvide que usted y yo estamos en Cristo, en Dios, y protegidos con el Espíritu Santo. Posiblemente la gente vendrá y le dirá: pues parece que sí es cierto, pero mire, usted hable de esto, de que un día Cristo va a venir. Por eso el apóstol Pablo les advertía a los tesalonicenses: vivan en una vida recta en santidad, porque un día va a venir. Versículo 27. ¿Lo tienen conmigo? Dice así la Escritura: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre, de Jesucristo. Porque donde quiera que se estuviere el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Inmediatamente después de la tribulación, en aquellos días el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro extremo. Un día Jesucristo va a venir. ¿Y cómo quiere que nos halle? ¿En la tele? ¿En los casinos? ¿Dónde quiere que Dios lo encuentre a usted? ¿En los bares? ¿O aquí? ¿O aquí? ¿O en su casita ahí en oculto, en un rinconcito así? ¿Dónde quiere que Dios lo encuentre? Él va a venir. Yo no se lo digo aquí, dice, como un relámpago, cuando menos usted y yo lo esperamos, va a venir y va a aparecer con voz de trueno, dice. Y los ángeles van a ir y me dicen: véngase para acá, véngase mi niño, véngase mi niña, ya llegó la hora, véngase conmigo, porque dice que va a haber tribulación. Y yo no quiero hacerlo esto ligeramente. El próximo servicio quiero que Dios me ayude a explicarle todo esto que va a suceder. Y mire lo que dice Apocalipsis capítulo 1. No se asuste, hermano, esto es de que le dé gozo, porque un día ya vamos a estar aquí todos ahí dolorientos. ¿Dónde quiere que Jesucristo nos encuentre cuando venga?
Dice aquí, dice Juan, en el capítulo 1, en la palabra de Dios que Dios le dio a Juan, dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, porque ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella escritas, porque el tiempo que dice está ¿qué? Está cerca, hermano. Es como cuando se llega la fecha de X cosa. ¿Cómo está usted? ¿Verdad? A la expectativa. Entonces dice el 4, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y del que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo es testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí, ¿qué dice? He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y lo que traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. Jesucristo dice: yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Imagínese, el Todopoderoso que venga y lo encuentre a usted. ¿Cómo se sentirá? Yo pienso que uno se va a derretir como una vela, ¿no? Imagínese al Señor frente a usted. Ay, ¿verdad? Como que tiene las patitas, ¿no? Imagínese ese evento. Y esto es cierto, porque el Señor Jesús dijo en Juan 14, del 1 al 6, voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Hermano, se va a ganar ese lugar. Me hice una pregunta yo, y se la hago a usted. ¿Creemos que vamos a estar en alguna de estas moradas? Amén. Amén. 1, 2, 3, por ahí dicen que sí. Amén. Yo digo amén, sí, no, porque yo quiero estar ahí. Porque es el mejor lugar en todo el universo. Y dice, vamos a leerlo para no decirle algo que no. Vaya conmigo, Juan, capítulo 14. Y dijo el Señor: voy a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Versículo, vamos a leerlo desde el 2. Bueno, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, ¿qué dice aquí? Vendré. Así, hermano, que esto es real, ¿eh? Va a venir. Como cuando le pegan a un chiquito, le dicen: mi padre, vas a ver. Él va a venir para que donde yo esté, vosotros también estéis. Perdón, vamos a leer otra vez. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Luego dijo Tomás, ¿verdad? Por ahí se atrevió: no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Pero mira el Señor: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Antes que todo esto, mi hermano, el 3 grave se lo lléveselo usted y yo, porque Él va a venir un día. Dios nos guarde haciendo algo inadecuado. Por eso el apóstol Pablo les decía: por favor, vivan una vida agradable a Dios. Es difícil, bien difícil, pero es tan hermoso empezar a caminar con Él. Hagamos un esfuerzo y que demos ese impacto a la gente, de que el apóstol Pablo les indicaba a los tesalonicenses de que ya no tenían nada de qué hablar.
Imagínense que alguien llegue y le diga a usted personalmente, por usted, por su manera de ser, por su manera que vive en el Evangelio, yo vine a los caminos del Señor. Imagínense eso, qué hermoso. ¿Cómo se sentiría así como una pulguita? Ay, qué bueno, ¿verdad? Que Dios lo rescató por el testimonio. Vivamos una vida en Cristo, pero la vivamos agradándole a Él, porque un día que venga Él, que nos diga, está bien, pasa. Quería decir que yo soy uno de los peores enemigos del enemigo, porque por tener a Dios no puede conmigo. ¿Cuántos cosas pasan y nomás no puede vencerme porque tiene que en Dios? Porque usted está escondida en Cristo, en Dios. Bien. Y si vivir para Cristo es muy difícil para usted, hágalo, porque el día que Él venga, usted y yo nos vamos con Él. Como dice, usted compra su ticket del camión, se sube, cómprelo sin regreso, porque a donde va a llegar es el mejor lugar. Así que usted ya tiene el boleto en su mano. Jesucristo pagó por usted y por mí ese viaje, y cuando Él venga dice que vendrán las nubes. Imagínense, porque el libro dice que va a venir un caballo blanco. Eso lo vamos a ver el otro domingo. No quisiera hacer todo muy a la ligera, porque es tan hermoso figurarse, pensar cómo será ese día y cómo será tan triste para aquellos que no le aceptaron, porque va a venir, entonces va a haber tribulación, y todos aquellos que hemos vivido en el Señor seremos separados, seremos apartados para Él. Amén. Vamos a orar. Si usted dice, ay hermano, es que está muy fuerte, o está muy bueno, está muy sencillo, yo quisiera decirle esto: lléveselo a su casa, compártalo mañana con el que pueda usted compartirlo, y dígale que un día va a venir Jesucristo y dónde nos va a encontrar. Amén. Vamos a ver. Padre, damos muchas gracias, Señor, por su palabra. Le damos toda la honra, Señor, porque tu palabra ha sido tan franca, tan verdadera, Señor. Y hemos, Señor, aprendido que debemos conducirnos cada vez más y más, porque el apóstol Pablo les advertía a los tesalonicenses: condúzcanse más y más en dar ejemplo, en vivir para Dios, Señor. Queremos vivir para ti. Aunque sea tan difícil por algunas circunstancias, Señor, tú nos tienes protegidos, Señor. Ayúdanos a continuar caminando contigo, Señor, y te rogamos en el nombre de Jesús que tú bendigas a cada uno de mis hermanos, de mis amigos y toda su familia. Por aquellos que no pudieron venir, Señor, bendícelos allá donde están. Quédate con nosotros, Señor, y a donde vayamos te pedimos tu dirección. En el nombre de Jesús queremos ser un ejemplo para la honra de tu nombre. Amén. Vamos a cantar el último.